En primer lugar, agradeceros a todos los que os habéis conectado hoy a este interesante debate. El título lo hemos dejado lo suficientemente abierto para que, como veréis, toquemos distintos palos del mercado financiero, la parte económica, la parte de actualidad y la parte jurídica. Y sin más dilaciones, empezamos directamente, ¿vale? Permitidme que agradezca a ISDE la posibilidad de que hagamos estos webinars, que ya este es, si no recuerdo mal, el tercero o cuarto que hacemos. Lo hacemos dentro del ámbito del nuevo máster de Derecho Bancario y de los mercados financieros que estamos promocionando, que empieza su andadura en el curso próximo, en el año 2026-2027, que va a tener una serie de módulos coincidentes con el actual máster de Corporate, entre ellos el curso de Derecho Bancario, que tengo el honor de codirigir con Enrique Ortega. Este nuevo máster de Derecho Bancario y de Mercado Financiero en ISDE tendrá 4, perdóname que haga un poco de public reportaje, va a ser muy breve, ¿eh? Tendrá 4 módulos y así voy también dando entrada a los compañeros. Un módulo inicial de finanzas, contabilidad, que lo va a dar o lo va a coordinar Enrique Castellano, al cual presentaré en un minuto, es uno de los ponentes. Después el módulo de Derecho Bancario, otro que es novedoso y que aquí tenemos a 2 de los profesores de ese futuro módulo que han estado muy involucrados en la creación del mismo, que son Francisco Navarro, Paco y Gonzalo Navarro, que se llaman los dos Navarro, pero no son familia, ¿vale? Que es el módulo de Derecho Bursátil y Sociedades Cotizadas. Y por último, un módulo de fusiones y adquisiciones. Hasta aquí la publicidad. Yo creo que es interesante también que sepáis que los ponentes que tenemos hoy aquí van a formar parte también del máster para que veáis un poco la calidad y la suficiencia de los ponentes. O sea que para mí es un honor codirigir ese máster con Enrique y hacerlo en esta casa en ITE, ¿vale? Empiezo presentando a los ponentes por el orden que van a participar. La idea es que el webinar no dure más de 1 hora, intentaremos no alargarnos, intentaremos hacerlo entretenido. Si tenéis preguntas, creo que podéis ir planteándolas abajo en el chat. Y si no, a través de la web intentaremos ir dando respuestas. Como decía, este es el tercer, cuarto webinar que planteamos, en este caso sobre los mercados, ¿vale? Enrique Castellano es el director del Instituto OME desde 2019. El Instituto OME es una entidad de referencia en la formación financiera, forma parte del grupo SIX. Enrique es licenciado en Ciencia Económica, la trayectoria profesional espectacular, ha desarrollado su ámbito de educación financiera y docencia en diversos programas, algunos de ellos aquí en esta casa, en ISDE, y ha dado también formación en relación con mercado financiero, inversión, gestión del riesgo. Tiene una profunda visión institucional y un rigor técnico que como no puede ser de otra manera, es lo que queremos aquí trasladaros también en este webinar. Ha coordinado distintos proyectos formativos y además de formar parte de los claustros más relevantes en instituciones financieras, reguladores, tanto del sector europeo como de Latinoamérica. El siguiente ponente que me gustaría presentaros, que será el que participe a continuación, es Francisco Navarro, Paco, compañero en BVA, letrado asesor de BVA y acumula más de 20 años de experiencia en los servicios jurídicos de los mercados globales, en temas de valores negociables, salidas a bolsa, emisiones de bonos,
valores estructurados, custodia, ejecución de valores, compensación, liquidación, criptoactivos, etcétera. Es una de las voces autorizadas del mercado. Gonzalo Navarro, socio de regulación financiera y mercado de capitales en Crowd Spain. Anteriormente fue director del área regulatorio y financiero en Ontier y ha sido responsable de la autorización del nuevo y pionero mercado de valores en España, ejerciendo además el cargo de director de área de cumplimiento durante 3 años en SIX. Formó parte durante más de 9 años en la asesoría jurídica del Grupo Bolsa y Mercado Españoles, del Grupo MME, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense. Summa cum laude, MBA del IE y número 1 de su promoción. Además, es licenciado en ADE, por lo tanto, tiene la doble visión legal y económica. Emilio es el Head de Corporate Leverage Finance de Iberia en Crédit Agricole, CIB. Es el responsable para España y Portugal desde 2023 y anteriormente estuvo en BVA, en Madrid, y otros 5 años en RBS en Londres. Lidera las actividades de financiación y asesoramiento de deuda en Crédit Agricole y además es muy buen amigo mío, compañero de Paco y mío hasta hace una serie de años. Le echamos mucho de menos. Es licenciado en ADE y Finanza por la Sciences Po de París. Es profesor invitado en el Instituto OME y además en la Universidad de Navarra. Cursó el programa de liderazgo ejecutivo del IES y el de sostenibilidad de la Universidad de Oxford. Aunque yo solamente haga de coordinador, permíteme que me presente. Aquí lo más relevante para el webinar de hoy es que codirijo el curso de Derecho Bancario en ISDE, el máster que os comentaba antes también en ISDE. Soy licenciado en Derecho y en ADE por la Universidad Pontificia de Comillas y actualmente dirijo los servicios jurídicos de empresas en BVA. Sin más dilación, vamos ya al meollo de la cuestión, empezando por Enrique. Para entender bien el papel que juega la bolsa hoy en día en la economía, nos gustaría que Enrique nos diera su visión. ¿Cómo permiten estos mercados de capitales financiar el crecimiento empresarial sin recurrir a más deuda? Y al mismo tiempo, ¿cómo permiten estos mercados también canalizar el ahorro de los inversores hacia productos que protejan a dichos inversores frente a la inflación y además contribuyan al desarrollo económico europeo? Este es un poco el planteamiento lo suficientemente genérico, Enrique, te la dejo votando para que nos cuentes un poco, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. La verdad es que un placer y muchas gracias a ISDE por invitarme y a ti en concreto por contar conmigo y estar con compañeros de panel tan ilustres como Francisco, Emilio y Gonzalo. Bueno, al final los mercados financieros, aunque en determinados momentos por las noticias que tenemos a nuestro alrededor, que siempre generan mucho revuelo y mucho ruido, constituyen una parte esencial en la economía de un país. La idea de que los mercados financieros lo que hacen es canalizar el ahorro hacia la financiación de las compañías es algo que es básico, no solamente a nivel económico de un país, sino que yo diría que también a nivel social, ¿no? Al final, las empresas, todas las empresas se tienen que, ridiculizando al máximo el papel de un director financiero de una compañía, al final es cuánto cuesta poner en marcha el proyecto y cuál es el retorno del proyecto, ¿no? Cuánto cuesta poner en marcha el proyecto es lo que llamamos el WACC, el coste medio ponderado de capital, y el retorno del proyecto es lo que llamamos el ROI, el Return on Investment. Y, lógicamente, cuanto más bajo sea
el coste de poner en marcha el proyecto, más rentabilidad tendrá el proyecto. Los mercados financieros se basan en eso, en que las empresas puedan salir a cotizar, en el caso de equity, en el caso de renta variable, salen a cotizar, captan recursos propios o bien emitiendo bonos, emitiendo deuda, ¿no? Digamos que una compra de un bono es exactamente lo mismo que un préstamo. Luego, en lugar de pedírselo al banco, pues lo pedimos al conjunto del mercado, ¿no? Entonces, esa financiación hace que las empresas pongan en marcha proyectos. Una vez que las empresas ponen en marcha esos proyectos, lo primero que hacen es contratar a gente. Y a esa gente a la que contratan le pagan, paga sus impuestos, compra otros bienes y servicios y se pone en marcha la economía. Entonces, digamos que desde el punto de vista de un país, tener empresas, gente que ha arriesgado para poner en marcha un proyecto y contratar a gente, eso tiene un valor incalculable. Al final, si tenemos a una buena tasa de empleo en el país, la gente tiene empleo, puede trabajar, pues digamos que es gente que tendrá económicamente estaremos mucho más seguros, ¿no? Ante posibles incertidumbres futuras. Desde el punto de vista de la bolsa, ¿a qué nos dedicamos? A que esto se pueda hacer de la manera más sencilla, posible. No solamente las grandes empresas pueden salir a cotizar. Nosotros en BME, como la infraestructura del mercado en España, que el grupo BME, para el que no lo conozca, la bolsa española a día de hoy pertenece al grupo suizo SIX, pero son las 4 bolsas que tenemos en España: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Tenemos el mercado de derivados, tenemos los mercados de renta fija pública y renta fija privada, tenemos la entidad de contrapartida central, el depositario central de valores, es decir, somos todo el conjunto de infraestructuras de mercados de valores en España están en BME, y nosotros a lo que nos dedicamos es a que estas empresas puedan salir de la manera más fácil posible. Tenemos 3, si me permitís la simplificación futbolística, tenemos 3 divisiones. Tenemos la primera división, que es el mercado continuo, pero luego también tenemos una segunda división, que es lo que llamamos el mercado growth, que es para empresas más pequeñitas, empresas que están en crecimiento, y tendríamos un tercer nivel, que es el que llamamos el scale-up, que son empresas que son un poco más que startups, ¿no? Que ya han dado un paso siguiente. Y además también tenemos un entorno premercado donde trabajamos con empresas que todavía no han salido a cotizar, pero que en un futuro puedan salir a cotizar, para prepararles para cómo tienen que salir, cómo tienen que cambiar sus estructuras, su gobernanza, para poder salir a cotizar y aprovecharse de todo el crecimiento que puedan hacer gracias a la financiación en los mercados financieros. La verdad es que vienen vientos de cola últimamente en los mercados financieros, porque tanto desde Europa como el propio grupo BME pues hemos puesto en marcha una serie de mecanismos para facilitar que las empresas puedan salir a cotizar con menos requisitos administrativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también, por otro lado, en Europa cada vez parece que está habiendo una conciencia de que hay que financiar la economía europea, no solamente con deuda de los países, sino que también todos los ahorradores o los ciudadanos que puedan invertir en compañías europeas. De hecho, la iniciativa que hay ahora en Europa, que se está hablando tanto de si la cuenta sueca o la etiqueta europea, pues es precisamente para intentar que los ciudadanos puedan invertir en empresas europeas. Habrá que ver cómo se transpone eso en cada uno de los países, porque lo suyo sería que lleve incentivos fiscales el invertir en empresas europeas. Pero, por otro lado, también es importante que todos los ciudadanos, y ahí es donde el Instituto BME, pues un poco a lo que nos dedicamos, es a intentar fomentar la cultura financiera, que todos los ciudadanos sepan que tienen que invertir o tienen que arriesgar un poco en función de cuáles son sus objetivos futuros de ahorro. Pues tienen que arriesgar un poco y tienen que intentar batir a la inflación. La inflación es el enemigo
del ahorrador que erosiona nuestros ahorros muy poquito a poco sin que prácticamente nos demos cuenta. Hablamos de la inflación de este año, estamos en un 3,4, estamos en un 3,5, pero si vamos acumulando la inflación desde el año 2005, del año 2004 hasta ahora, veríamos la pérdida tan enorme de valor que hemos tenido fruto de la inflación. Y la única manera de remediar eso es invirtiendo. Invertir no es una apuesta, no es algo que vayamos a enriquecernos en cuestión de días o de semanas, sino que es una disciplina que tenemos que tener mes tras mes, día tras día, ahorrar y contribuir para un determinado objetivo. Al final la gente cuando ahorra lo que quiere es, oye, ¿qué rentabilidad voy a sacar a mis ahorros? Cuanta más rentabilidad, mejor. Bueno, pues no, la mejor rentabilidad es la que te permite cumplir tus objetivos. Si quieres ahorrar dinero para 10 años porque dentro de 10 años te vas a comprar una casa, o quieres ahorrar dinero para ayudar a tus hijos en un futuro, o quieres ahorrar para la jubilación, son horizontes temporales distintos y las estrategias que se deben de seguir son completamente distintas. Cuanto más largo plazo sea ese objetivo, pues podemos invertir más en renta variable. Cuanto más corto sea ese plazo, pues tendremos que invertir en activos más seguros, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que invertir para poder rentabilizar nuestros ahorros, batir a la inflación y, de paso, estamos financiando la economía, estamos financiando a empresas que ponen en marcha sus proyectos y generan crecimiento, generan empleo. Termino con un dato. El año pasado las empresas del growth que salieron a cotizar, empresas, como digo, más pequeñas, que salieron a cotizar, el empleo, las plantillas crecieron en un 47,5%. Luego, digamos que empleo se genera, ¿no? Gracias a la actividad bursátil. Y aquí lo dejo, simplemente. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Enrique. Pasamos a Paco. Eh, Cuando estuvimos preparando el webinar, viendo los temas, le dije, Paco, no sé cómo presentar el tema. Y dice, te lo pongo muy fácil. Vamos a hacerlo lo suficientemente llamativo para que la gente le llame la atención, ¿no? Entonces, un tema legal, pero le vamos a dar un enfoque curioso. ¿Qué tienen en común, Paco? Un hombre con un secador de pelo en el aeropuerto de París y un soldado que participó en la captura de Nicolás Maduro. Evidentemente, son síntomas, si nadie lo hila, son síntomas del auge de los mercados de predicciones. El caso más paradigmático es Polymarket. ¿Nos puedes contar, Paco, un poco sobre estos centros de negociación y la regulación, un poco lo que hay detrás? Un millón de gracias. Muchas gracias Juanjo, muchas gracias a Isde por acogerme además físicamente porque dada mi torpeza tecnológica pues me he venido aquí a hacer el webinar. La verdad es que me voy a apartar un poco de la ortodoxia que acaba de sentar Enrique, ¿no? Para entrar un poco en la heterodoxia de que los mercados también sirven para especular, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos a los derivados, o sea, aparte que pueden tener la función de cobertura, ¿no? O pueden ser financieros, también sirven para especular, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos que ponía Juanjo, pues la verdad es que se han empezado a dar, o a lo mejor alguno lo ha visto en las noticias, es una cosa muy novedosa, ¿no? Esto de los mercados de predicciones, ¿no? Yo creo que los que ya llevábamos un tiempo habíamos visto todo tipo de mercados, ¿no? Mercados por ejemplo, de derechos de efecto invernadero, lo que se llama el mercado marrón, el mercado gris, pero yo hasta hace relativamente poco no había visto lo que es los mercados de predicciones, ¿no? Y estos dos ejemplos, yo creo que lo vais a entender bien lo que son los mercados de predicciones. El primero es este soldado, ¿no? Que participó en la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces aquí, si seguís la noticia o lo miráis en internet, presentan cargos tras ganar 400.000 dólares apostando sobre la captura de Maduro. Y este caso, muy resumidamente, pues, ¿en qué consiste? Pues el 26 de diciembre del año pasado, el soldado Van Dijk abrió una cuenta en Polymarket, ¿vale? Esto de Polymarket es el tema que vamos a tratar, ¿vale? Es el mercado de predicciones. Este soldado estaba participando en la preparación de la operación militar para capturar a Nicolás Maduro. Obviamente era una información confidencial, era información clasificada del gobierno americano, lo que en los mercados solemos llamar información privilegiada. Entonces, sobre la base de esta información,
apostó 33.000 euros en este centro, en Polymarket, a que las posibilidades de capturar a Maduro eran muy grandes dentro de la primera semana de enero, ¿no? Claro, ganó 400.000 dólares porque estaba apostando con información privilegiada, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, supuso su detención, ¿no? Semanas después, pero no, claro, no está tipificado como información privilegiada, ¿vale? Le detuvieron por haber operado, por haber hurtado operación clasificada del gobierno americano, ¿vale? Bajo la ley de secretos oficiales de Estados Unidos. Pues esto ya nos dice que esto, bueno, es un centro donde se puede apostar, ¿no? Polymarket. Otra persona, el segundo ejemplo es otra persona armada, ¿no? Pero una persona armada con un secador de pelo, en este caso, ¿no? Entonces, lo que dice la noticia es, armado con un secador de pelo, alguien rompió las predicciones de Polymarket y se embolsó 34.000 dólares en este caso. Este caso es más reciente en el tiempo, ¿vale? En este pasado mes de abril, un usuario de Polymarket apostó 119 dólares a que la temperatura en París superaría los 18 grados ese día, ¿no? Poco después, el sensor meteorológico del aeropuerto de París subió inesperadamente y este usuario ganó 34.000 dólares, ¿no? Claro, esto, ningún otro sensor en la ciudad de París subió ese día. La temperatura realmente en París no subió de 18 grados, ¿no? Pues claro, lo interesante a mí, lo que más interesante de esta noticia me ha parecido es cómo supo que había que estar en ese sensor, ¿no? Para poder hacer subir la temperatura. Bueno, pero eso nos llevaría a otro tipo de adivinación, ¿vale? El caso es que yo quiero subrayar de lo que acabo de comentar dos palabras, ¿vale? Lo que es apostar y Polymarket, ¿no? Esto de Polymarket es un fenómeno absolutamente novedoso, ¿vale? Que ahora os voy a explicar un poco, que se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, pero también se puede en todo el mundo, opera en todo el mundo. Entonces, es esto que se llama eufemísticamente mercado de predicciones, ¿vale? ¿Y en qué se apalanca Polymarket? Bueno, pues ya os imagináis, ¿no? La tecnología blockchain, los criptoactivos, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues la verdad es que cómo funcionaban tradicionalmente las apuestas y cómo siguen funcionando, pues tú te vas a tu intermediario de confianza, ¿no? Te vas a tu casa de apuestas, él te va a coger el dinero, ¿no? Te va a mantener la apuesta, él va a verificar los resultados, ¿no? Y él, si aciertas, pues te va a pagar, ¿no? Pues la verdad es que una de las posibilidades que introduce la tecnología blockchain y DLT es que nos vamos a quitar de en medio este intermediario, ¿vale? Esto cuando hablamos de blockchain muchas veces se habla de desintermediación, ¿vale? Y de quitar de medio a los intermediarios. Pues esto es lo que básicamente se les ha ocurrido a los de Polymarket, ¿no? Los de Polymarket han creado una red DLT en la cual tú puedes apostar, ¿m? Se genera un smart contract que cobija tu apuesta, ¿vale? Y el smart contract se autoejecuta y en el caso de que aciertes, verifica los resultados con otro smart contract que han llamado oráculo, ¿vale? La verdad es que supongo que los que estéis más familiarizados en estos términos no os sorprenderá, pero a mí me sorprende un poco. Y lo que hace es además te paga, ¿vale? Pero ¿cómo te paga? Pues te paga por ejemplo, en el caso de Polymarket, te pagan con la US Digital Currency, ¿vale? Con Bitcoin te pueden pagar o con Ethereum. Y ahí está yo creo que ahí está parte de la esencia del secreto de por qué esto funciona tan bien, ¿vale? Porque tú tienes que abrir una wallet y realmente puedes estar bastante en el anonimato, ¿vale? Porque en el caso del secador, pues al del secador no le han pillado, ¿vale? Pero en el caso del soldado americano, creo que estaba más cerrado el círculo y fue más fácil de localizar. ¿A qué voy con todo esto? Pues que no tienes que abrir una cuenta corriente en el banco, te quitas el intermediario que te identifica y luego también hay un tema de restricciones geográficas, ¿vale? No se sabe dónde estás realmente, ¿no? Cuando haces tú, hay una wallet y ahí te pagan. Claro, esto de Polymarket, todo el mundo viene hablando. ¿Por qué se viene hablando? Pues porque de tener unos volúmenes bastante pequeños, pues ha pasado a tener, pues en Estados Unidos, unos volúmenes semanales de aproximadamente 4.000 millones de euros, ¿vale? De apuestas movidas. Aquí, si tenéis la curiosidad, y yo lo he hecho esta tarde, os metéis en polymarket.com y como no hay ninguna restricción geográfica, si tenéis el wallet operativo, etcétera, vais a poder operar, ¿vale? Y las tendencias de hoy, ¿cuáles eran? Pues es una apuesta que además se puede hacer muy a corto plazo, ¿no? La primera tendencia de hoy era cuándo se va a llegar al acuerdo al estrecho de Hormuz, ¿no? Si se va a llegar el 15 de mayo, si se va a llegar el 30 de mayo, si se va a llegar el 31 de diciembre, y te puedes apostar libremente, ¿vale? ¿Cuál es la gran novedad de la apuesta? Que tú la apuesta luego la puedes deshacer, ¿vale? Si encuentras contrapartida en este poly market, la puedes vender, ¿vale? Y esto es algo muy relevante porque esto no lo podías hacer con las otras apuestas, ¿vale? Con las apuestas generalmente se quedaba fijada, ficha en la mesa presa,
y no la podías cambiar, ¿vale? Esto es quizás lo más novedoso junto con la opacidad, ¿vale? ¿Por qué se ha desarrollado tanto? Bueno, y la segunda cosa era algo que a Juanjo le va a doler, que es quién va a ganar la Copa de Europa, ¿no? Entonces, va a ser, es una apuesta deportiva muy tradicional, ¿vale? Aquí, ¿por qué esto se ha desarrollado tanto? Pues se ha desarrollado tanto porque el primer tema es regulatorio, ¿vale? Desde luego, os adelanto una conclusión. ¿Esto qué son apuestas o son futuros, ¿no? Porque en función del subyacente, porque también hay subyacentes financieros, como por ejemplo los tipos de interés o las materias primas, esto vamos a ver que puede ser un futuro, ¿vale? Con lo cual, entra una regulación o entra otra, o puede ser una apuesta deportiva, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho los de Polymarket en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos han comprado una ficha de un mercado de futuros y se han vestido de mercado de futuros, ¿vale? Con lo cual el tema de la regulación de instrumentos financieros la tienen resuelta, ¿vale? También que han conseguido que invierta en él un operador de mercado que es ICE, que es un equivalente a SIX o AME, con lo cual se han aliado con gente que les está ayudando. La segunda cosa que se ha sido muy importante en este momento es el tema tecnológico, ¿no? Que ya lo he comentado, ¿vale? Solo en este momento de la historia la tecnología ha permitido esta descentralización, esta opacidad y estos oráculos que permiten ir muy rápido, casi en tiempo real, porque las apuestas son muy a corto plazo, hacer las verificaciones y pagar. Pero claro, esto es muy bonito, pero se presentan lo que llaman estos los americanos los pain points, ¿no? Los puntos de dolor, ¿no? En todo este tema. Aquí el primer riesgo ya os imagináis cuál es, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Con el del secador, ¿no? Que es manipulable, ¿vale? La verdad es que en los mercados de valores todos los mercados son manipulables, ¿no? Hay una disciplina que es la de abuso de mercado que se ocupa de esto. Pues en este caso son bastante vulnerables, como podemos ver, ¿vale? Luego está el tema de las zonas grises regulatorias, ¿vale? ¿Dónde se sitúa esto, ¿no? Si de verdad es un centro de negociación, como decía Juanjo, o es una casa de apuestas, ¿no? Y luego también, como se acerca mucho a las casas de apuestas, ahí nos entramos en una zona muy peligrosa que es toda la normativa nacional del juego, el control de acceso por la edad a este tipo de productos y los temas de juego responsablemente. ¿Cuáles han sido las reacciones normativas? Porque esto es un webinar jurídico. Bueno, pues voy a empezar por Estados Unidos, ¿vale? Que Estados Unidos, claro, Polymarket opera desde Panamá, pero al entrar en Estados Unidos, pues ha decidido, como os comentaba, ¿no? Comprar una ficha de un mercado regulado y operar bajo un poco bajo el paraguas de los futuros, ¿vale? Económicamente, seguro que Enrique está de acuerdo conmigo que esto funciona como un futuro, ¿vale? Porque como un futuro de MEF, por ejemplo, ¿no? Con unos subyacentes más variados. Pero ¿qué ocurre? Y aquí entran las famosas tribus indias, ¿no? Porque las tribus indias y los estados en Estados Unidos tienen reservados todos los ingresos de apuestas, ¿vale? Entonces, claro, aquí ha habido una tensión, porque por un lado, si esto se clasifica como derivado, como futuro, es una regulación federal y es el gobierno federal el que tiene la potestad tributaria y la potestad de regulación. Pero si se considera como una apuesta, son los estados y estas tribus a las cuales se les cedieron estos ingresos para sobrevivir, los que tienen el ingreso fiscal. Y claro, aquí ya se produce la tensión, ¿no? En Estados Unidos, entre unos que dicen que les interesa para proteger a los consumidores que sea considerado apuesta, pero en realidad están interesados en la fiscalidad, y otros que opinan que es el gobierno federal quien mejor lo va a regular esto. Y entre medias está el presidente Trump, que el presidente Trump tiene ciertos intereses, digamos, en estos mercados de futuros a nivel federal. Esta es la reacción en Estados Unidos. En la reducción, en otros países, por ejemplo, lo han cortado por lo sano, ¿vale? Brasil, el 26 de abril del año 2000, de este año, hay una resolución de su Consejo Monetario Nacional que ha decidido prohibir este tipo de actividades en el territorio de Brasil, ¿vale? Directamente. Y luego empezamos en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, en la Unión Europea, desde España, lo veréis que podéis operar. Si os metéis en polymarket.com, se puede operar. No, no hay una restricción geográfica para hacerlo. Pero ocurre que, claro, en función del subyacente que operes en Polymarket, pues, por ejemplo, si, como os comentaba, si es una materia prima o es un tipo de interés, porque también se puede apostar al Euribor, a si va a subir o bajar el Euribor, pues yo creo que entra en una zona en la cual es un instrumento financiero, ¿vale? Conforme al anexo de MiFID. Entonces, esto nos lleva a la aplicación de que se tendrían que dar de alta, ¿no? Como un centro de negociación. En el caso de otros subyacentes, como los deportivos o, por ejemplo, hay mucha apuesta electoral, ahí no es un instrumento financiero, ¿vale? Pero ahí volvemos a un tema que os va a sonar. Como opera en una DLT y como en el fondo se paga con criptoactivos, le va a tocar de lleno la normativa MiCA, ¿vale? Entonces se van a tener que dar de alta como un centro de negociación de criptoactivos.
Conclusiones. Yo creo que es todavía muy pronto para sacar una conclusión sobre estos mercados de predicciones y qué son. Para mí, la primera cuestión que se me antoja es, ¿son apuestas o son instrumentos financieros? Claro, aquí es como lo decidan configurar, ¿vale? Ya os decía yo, si es una apuesta que se puede negociar y que son transmisibles de uno a otro, yo creo que siempre que entre dentro de lo que es el anexo de MiFID, va a haber muchos argumentos para defender que es un instrumento financiero, ¿vale? Pero no siempre, ¿vale? Entonces, en algunos casos se serán consideradas apuestas. La segunda conclusión es el tema de la colusión de normativas, ¿vale? Que he llamado. Bien, aquí colisionan la normativa nacional de apuestas, estas tribus, ¿no? que tenemos por ahí. Luego colisiona MiFID, porque en realidad opera en concreto activos y en una DLT. Y luego también MiCA y MiFID, ¿vale? ¿Qué nos lleva esto a deducir? Pues que están inadecuadamente supervisados e inadecuadamente regulados, ¿vale? Porque los dos ejemplos que os ha puesto al principio son ejemplos clásicos de abuso de mercado, ¿vale? El soldado es alguien que está operando con información privilegiada y el del secador, sin otras consideraciones, está manipulando el mercado, ¿vale? La tercera tensión es la de territorialidad y globalización, he llamado. Claro, Polymarket opera desde Panamá, para unas cosas es offshore, ofrece las apuestas offshore en Estados Unidos, para otras cosas se ha dado de alta como mercado en Estados Unidos. Las restricciones territoriales son muy difíciles de cumplir. Y por último, el elemento tecnológico, ¿no? Que es lo que, y acabo, ¿vale? Que es lo que a mí me ha parecido más. La tecnología es lo que ha permitido que el desarrollo de estos mercados de predicciones, ¿vale? Esta descentralización, este anonimato. Pero a mí, sinceramente, y tengo aquí apuntado, descentralización es igual a descontrol, ¿vale? Y es este anonimato el que permite que la gente se haya aprovechado de estas cosas. Y luego está la siempre presente pelea tributaria, pero bueno, yo creo que ahí estamos muy lejos todavía de controlar esto. Y espero no haberme excedido, Juanjo, del tiempo que tenía. Ah, Gracias. está perfecto, Paco, cero problema. Pasamos a Gonzalo. Gonzalo, me gustaría hacerte dos preguntas. Seguimos en el ámbito más legal de la charla, del webinar. La primera sería, al hilo de lo comentado por Enrique, en relación con la importancia que tienen los mercados de valores, ¿cuál es tu visión sobre el presente y el futuro de estos mercados? Y la segunda pregunta sería, que muchas veces hablamos de criptoactivos y de security tokens como si fuera como si fueran sinónimos y nos gustaría que nos confirmara tu opinión, si son lo mismo o no. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias a todos vosotros. Un placer estar aquí y compartir este ratito con vosotros y con los asistentes. Pues como ha comentado Enrique, creo que es clave ese mensaje, ¿no? Los mercados de valores son fundamentales, ¿vale? Son fundamentales para fomentar la financiación de empresas y, en consecuencia, fomentar la financiación de la economía real, ¿no? Y de hecho, bueno, pues así se ponía de manifiesto en el informe de Mario Draghi de hará ya a finales de este año 2 años, ¿no? De la importancia de seguir adoptando medidas para potenciar estos mercados, ¿no? ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? Pues yo diría que el presente estamos viviendo, como comentaba Enrique, pues un apoyo mucho más, diría yo, mucho más fuerte por parte de, tanto a nivel europeo como a nivel español del regulador de fomentar el uso de estos mercados, ¿vale? Pues a través de iniciativas, esta ya lleva muchos años, pues de la Capital Markets Union, la más reciente, la Listing Act, que es un paquete normativo que, bueno, pues viene a modificar determinadas normativas, algunas de las cuales ya ha comentado Paco, pues MiFID, abuso de mercado, y otras, y el reglamento de folletos. Y bueno, y recientemente, pues en España tenemos el proyecto de Real Decreto de Mercado de Instrumentos Financieros, ¿no? Que tiene como objetivo, dicho sencillamente, pues el facilitar o el seguir facilitando el acceso de pymes, ¿vale? Esto es muy importante. Los mercados no son
para grandes empresas. Esto lo ha mencionado Enrique y yo insisto mucho en esto porque es fundamental transmitir este mensaje. Los mercados de valores no están ahí están ahí para Inditex y Telefónica, pero están sobre todo para pymes, ¿no? Y para startups, ¿no? Y creo que se está haciendo mucho esfuerzo en facilitar ese acceso, ¿no? Como comentaba, pues de las últimas novedades legislativas tenemos este proyecto de Real Decreto que, pues entre otras medidas, pues flexibiliza, pues en el caso de que tenga que publicarse un folleto, pues flexibiliza el contenido del folleto, la longitud de este, amplía las excepciones para no tener que publicar un folleto. Bueno, y en el caso de acceder a mercados regulados, ¿no? Los que llamaba Enrique de primera división, pues disminuye el requisito del free float al 10%, ¿vale? Y además este requisito se puede completar en un periodo de 18 meses. Este conjunto de medidas, al final, junto con otras, vienen a demostrar que los mercados de valores están aquí para ser potenciados y para seguir aumentando las alternativas de financiación, alternativa, valga la redundancia, que tienen las empresas, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viendo un crecimiento en el número de compañías que acceden a los mercados alternativos, que son los que Enrique ha calificado como, bueno, pues segunda y tercera división, ¿no? Pues BM Growth y BM Scale Up, donde tuve el placer de trabajar pues durante 9 años. Y bueno, y la realidad ha demostrado que desde que se han creado estos mercados, pues BM Growth, antiguo MAP, pues el número de empresas que están en ellos ha ido creciendo exponencialmente y BM Scale Up pues, se lanzó, si no me equivoco, en el 2023 y también es una buena realidad de que el número de empresas no para de crecer, ¿no? Em, entonces, el presente pasa por, creo, seguir fomentando, y para eso estamos aquí, para eso hay que lanzar estos másters también, hacer una labor didáctica muy importante, ¿no? Creo que eso es fundamental. Además, pues tanto desde el regulador como desde los operadores de mercado, como desde las entidades financieras, como en mi caso desde los despachos de abogados, ¿no? Para presentar los mercados como fáciles, accesibles y que están ahí para ayudar al empresario, ¿no? A crear empleo y a sacar esos proyectos adelante, ¿no? Pues desde empresas tecnológicas o startups, ¿no? Están ahí, que muchas veces las startups siempre recurren, ¿no? Y voy a ir al private equity, ¿no? Que al final, bueno, pues todos sabemos que el private equity pues te impone unos compromisos muy fuertes y tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y de repercusiones y no se plantean, oye, ¿por qué no voy a uno de estos mercados alternativos a conseguir financiación? Además, a conseguir notoriedad en el mercado, a coger ese sello de confianza, ¿no? y de seguridad jurídica, ¿no? Que aporta el cotizar en un mercado regulado. Bueno, pues ese es el presente, ¿no? El presente es, bueno, pues difundir esa importancia que tienen los mercados y seguir facilitando con nuevas medidas el acceso a estas empresas. El futuro, pues el futuro pasa por el otro punto que ha comentado Paco, ¿no? Que es la tokenización, ¿vale? La tokenización es la aplicación de blockchain a la creación de nuevos mercados de valores que serán diferentes a los que ya conocemos tradicionales y que estarán única y exclusivamente restringidos a la negociación de acciones, bonos y fondos UCITS tokenizados, ¿no? Hablo de futuro, pero ya es una realidad, ¿vale? En España ya existe uno autorizado. En breve, pues veremos otros a lo largo de este año que se van a autorizar
Y además ya se han realizado casi hasta 10 emisiones en primario de instrumentos financieros tokenizados, tanto de deuda como de acciones, ¿no? Para financiar toda tipología de proyectos. Pues el último ha sido, que aparece publicado en CNMV, pues una emisión por 1 millón de euros de bonos con tokens de 1.000 euros que pueden suscribir los inversores para financiar la adquisición de un solar, ¿no? Como vemos, al final se trata de canalizar lo que decías tú, Juanjo, la inversión y Enrique, la inversión del pequeño minorista a determinados proyectos, ¿no? Con lo cual, el futuro pasa pues por seguir potenciando, vamos a decir, los mercados tradicionales y porque van a surgir o están surgiendo ya nuevas formas nuevos mercados tokenizados y nuevas formas de instrumentalizar esa financiación a través de acciones y bonos tokenizados. Y luego la segunda pregunta, repítemela, Juanjo, que ahora ya se me ha olvidado y no me extiendo mucho más. Nada, no te preocupes, cero problema. La segunda pregunta era que se habla de Ah, sí, la criptoactivos y diferencia, security exacto. tokens y era confirmar si estábamos hablando de productos o de términos sinónimos o no. Efectivamente. Pues aquí enlazo con lo que la historia tan buena que ha comentado Paco, ¿no? Efectivamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo un instrumento financiero, una acción, un bono, un derecho de emisión, un derivado, ¿vale? Que vamos a decirlo, un criptoactivo, que por criptoactivo aquí me estoy refiriendo a cualquier activo digitalizado que no sea comparable en derechos y obligaciones a estos instrumentos financieros a los que me refería anteriormente, es decir, que no puedan equipararse a una acción o un bono. Con lo cual, por security tokens siempre nos referimos a lo que os comentaba anteriormente, acciones o bonos tokenizados, en cuyo caso la normativa que se les aplicará pues será toda la normativa de mercados de valores y mercados financieros, pues MiFID, que ha comentado Paco, Ley de Mercado de Valores, Real Decreto de Instrumentos Financieros, Abuso de Mercado. Y toda la normativa que regula las infraestructuras, vamos a decir, entre comillas, tradicionales de los mercados de valores, ¿no? Si por el contrario estamos ante un activo digitalizado que no entra en ninguna de estas categorías, se le va a aplicar MiCA, ¿vale? Em, es muy importante hacer esta diferenciación, ¿no? Porque al final, o sea, el primer paso para mí es determinar ante qué estamos. Pues lo que decía Paco, ¿y ¿estamos ante una apuesta o ante un instrumento financiero? Pues en este caso hay que determinar, ¿estamos ante un instrumento financiero o ante otra cosa que es un activo digitalizado y representado por blockchain? Porque de esa respuesta dependerá que se le aplique una normativa u otra, ¿vale? MiFID, perdón, MiCA, desde un punto de vista, pues sustancia es un copy-paste de MiFID, porque bueno, pues también regula la provisión de servicios de criptoactivos que son prácticamente idénticos a los servicios tradicionales, plataformas de negociación de criptoactivos que ha comentado Paco, y también los requisitos que hay que cumplir para emitir criptoactivos. Pues publicar, pues no se llama folleto, pero bueno, pues publicar un documento, un white paper, excepciones a esa publicación, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, quedémonos con la idea, o quedaros con la idea de que no es lo mismo un security token que un criptoactivo bajo MiCA, y que por tanto la regulación que se le aplica tampoco es la misma, ¿no? Y ya con esto pues acabo. 1 millón de gracias, Gonzalo. Em, por último, Emilio, cerramos el círculo y volvemos al mundo económico. Me gustaría plantearte varias cosillas. O sea, perdona porque tenerte y no hacerte 18 preguntas es un insulto. Lo vamos a intentar reducir a 3, ¿vale? El primer bloque, ¿nos podrías hacer una breve comparativa de los escenarios económicos antes y después del conflicto de Irán? Un poco una visión más macro.
Una segunda cuestión sería, en relación con la situación actual, ¿qué escenarios se prevén? ¿Qué implicaciones se anticipan? Bancos centrales, agencias de rating. Y no me estoy refiriendo solo a la guerra de Irán, sino también al impacto de la inteligencia artificial, la guerra de los aranceles, etcétera. Y una tercera pregunta, si quieres, Emilio, después te voy repitiendo porque es un poco largo, está quedando largo. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo ves el impacto en los mercados, tanto de deuda como de bonos? Y una visión ya, por último, del mundo ESG, del mundo de sostenibilidad. ¿Le hemos puesto el último clavo al ataúd o revivimos o tras el amigo Trump esto tiene futuro? No sé. Te la pongo votando también para Gracias, que nos cuente tu buena visión. Un millón de gracias gracias, Emilio. Juanjo y todos. Voy a intentar ser breve y bueno, todo empieza con Trump y acaba con Trump, ¿no? Tampoco quiero aburriros con muchos escenarios macroeconómicos, especialmente en este entorno de volatilidad, que esto es más digno de Polymarket digo, y no he traído la bola de cristal. No, ya en serio, o sea, lo que sí estamos viendo es que, o sea, un poco el mensaje que quiero trasladaros es que en los mercados financieros y especialmente los mercados de deuda, al fin y al cabo, el banco, el inversor en deuda se enfoca tiene una visión muy microeconómica, ¿no? O sea, al final tú prestas dinero o compras papel con la idea de tener una rentabilidad y evidentemente que te repaguen ese dinero con el curso ordinario del negocio de esa compañía, ¿no? Pero tienes que saber situarte en el escenario y entender los escenarios macroeconómicos porque evidentemente van a impactar en los distintos negocios, en los sectores, etcétera. Por tanto, las perspectivas económicas de los distintos países, divisas, perspectivas de subidas o bajadas de tipo, pues hay que entender que esto evidentemente tiene un impacto en la microeconomía y por tanto en nuestro papel, en nuestros préstamos, en nuestros bonos y por eso es importante saber dónde estamos. Entonces, respondiendo muy brevemente, bueno, es un escenario bastante heterogéneo. Digamos que antes de Irán, todas las hipótesis se hacían del Fondo Monetario Internacional, las agencias de rating, etcétera, etcétera, servicios de estudio se hacían con un Brent en $60, evidentemente, pues estamos en 100. ¿Qué pasa si estamos en 150? Pues ya estaríamos hablando evidentemente, de otro escenario. Pero bueno, lo que sí se vislumbra, digamos que más que Irán, que evidentemente puede tener un riesgo inflacionario y esto puede afectar pues algunos países más que otros. En la propia eurozona, pues vemos que algunos países estamos mejor posicionados, como España, y otros un poco menos, como Alemania, que tiene una dependencia energética y también un mix pues que le penaliza, ¿no? Y a sus empresas también. Lo que sí vemos es que el impacto de la inteligencia artificial, que se habla mucho de este tema, es algo que preocupa mucho a los inversores y digamos que la IA ha sido más trending topic en las últimas semanas que la propia guerra de Irán. De hecho, en el mercado de bonos apalancados y de leverage finance, que digamos es el más arriesgado, ahí lo dejo. Se está hablando mucho de Halo, no sé si lo habéis escuchado, heavy assets y low obsolescence. Es decir, céntrate más digamos, en negocios que van a tener activos reales y no tanto en negocios que puedan verse impactados por la IA. Por tanto, digamos que la volatilidad que hay ahora mismo en los mercados, evidentemente se deben a lo de Irán y hemos visto un impacto en las perspectivas de crecimiento, de media un 0,4% de puntos de PIB, ¿vale? En lo que es la eurozona, en un escenario intermedio
en $100 de Brent, evidentemente por los costes y por la inflación. Un escenario donde se espera 2-3 subidas de tipos en las próximas semanas. Probablemente el Banco Central Europeo suba 25 puntos básicos ahora en junio, que eso es un poco lo que el consenso de mercado, pero digamos que el impacto de la IA quizás sea todavía más importante en determinados sectores, y es algo que están descontando los inversores en deuda y también los bancos, porque a la hora de verdad, cuando pasamos determinadas operaciones por los comités de riesgos, tenemos que ser capaces de explicar muy bien las barreras de entrada y el riesgo tecnológico. O sea que yo diría que riesgo inflacionario, riesgo tecnológico son los dos principales impactos que vemos ahora mismo. Y luego ya por último, el tema bonos, préstamos, cómo siguen los mercados. La parte más de grave inversión, o sea, las compañías más grandes, más diversificadas, multinacionales y con menos riesgo, pues se siguen financiando en condiciones muy, muy, muy atractivas, pese a toda la volatilidad, y esto aplica tanto a bonos como a préstamos. Y pues hemos visto un repunte del coste en el mundo más apalancado. Y esto, lógicamente, quien dice más inflación, más presión sobre los costes, sobre los tipos de interés y, por tanto, más apalancamiento, más riesgo. Pero los mercados están abiertos. El tema ESG, pues que es algo que era trending topic hace 4 o 5 años, todos hablábamos de ESG todo el día. Bueno, pues es verdad que con Trump claramente hay un cambio de paradigma. También es cierto que la inmensa mayoría de compañías que dieron el paso en su día de comprometerse con la sostenibilidad y de tener objetivos de descarbonización y de transición en su modelo de negocio, oye, pues siguen apostando y siguen teniendo esos objetivos. Es decir, no ha habido, o sea, no hemos visto una moviola como tal. Lo que sí vemos es que se hace mucho menos marketing y que es algo que se está estandarizado y no es lo que más preocupa ahora mismo al inversor. Y ahí lo dejo. Ahí me gustó el otro día, ¿no? Que comentábamos el término greenwashing, ¿no? Que es soy verde pero no lo cuento, ¿no? Exacto. Pues, 1.000.000 de gracias. Casi que me penaliza, ¿no? Contarlo. Sí, O sea, que mejor no lo cuento. Sigo siendo verde, pero no lo cuento. A escondida, ¿no? A escondida. Pues 1.000.000 de gracias, Emilio. De despedida y cierre, me gustaría terminar como empecé, agradeciéndole a ISDE la posibilidad de juntar a los grandes profesionales que tengo hoy el placer de acompañar en este webinar, de permitirnos montar el máster, que ya no voy a hacer más publicidad, no os preocupéis, de poder juntarnos una horita y que tengáis acceso a estas novedades, a estos profesionales. Y me comentan que la sesión se está grabando y aquellos que no hayan podido, porque las agendas son como son, no hayan podido ver el webinar en directo, lo podrán localizar en la página web de ISDE y verlo en diferido. Daros 1.000.000 de gracias a los participantes y, por supuesto, a los ponentes. Enrique, Paco, Gonzalo y Emilio, que ha sido un auténtico placer. Por último, darle las gracias a Cristina y a Javier de ISDE, que son los compañeros detrás de la cámara con la parte tecnológica, que esto también, en cuanto se desmadra un poco el número de participantes, y hoy hemos tenido un número interesante, pues la verdad es que se complica todo muchísimo. O sea que 1.000.000 de gracias. Y recordaros que estéis atentos a LinkedIn y a las distintas redes de ISDE y de Enrique y mía, que seguiremos haciendo webinars y lo seguiremos juntando a grandes profesionales como la tarde de hoy. 1.000.000 de gracias y que tengáis buena semana. Un saludo.